arte también, arte sobre el cuerpo de las personas que decidan hacérselo y que quienes lo hacen es artístico, es un artista o un artista también, pero la estigmatización también contribuye a esa segregación social que tenemos, que va por pequeños grupos que no permiten que otros u otras sean incluidos ahí, porque la estigmatización también permite ese bloqueo mental que no deja ver más allá de lo que está fuera de nuestra vista o de lo que queremos ver. Y que puede suceder en hospitales, que puede suceder en muchos lugares. Al que viene mejor vestido lo paso primero. Sí, claro. Y aquí es donde viene la discriminación social también. Sucedió hace poco también un hecho lamentable y la reacción que causó este hecho creo que es tan lamentable como el hecho. Vamos a recordar esta noticia. El 29 de marzo sucedió un hecho lamentable. Alexander Aldana fue encontrado muerto en la piscina de su colegio. Ante esta situación, las personas comentaban en las redes sociales culpando a la institución, a los maestros y lamentando la pérdida. Sin embargo, en el medio del mar de comentarios que se recibían, habían personas alegrándose, burlándose o criticando el hecho, señalando que el alumno no correspondía a la clase social necesaria para asistir a ese colegio. Terrible la pérdida de un ser humano y terrible la reacción de muchos compañeros jóvenes que se alegraron por esa pérdida. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo lo miro como una señal de advertencia de que nuestra sociedad o de que hay espacios o condiciones o situaciones en las que nuestra sociedad es muy intolerante precisamente por esos estigmas que hay de clase, de género, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que es una señal de advertencia para entender que como guatemaltecos tenemos que avanzar nuestra sociedad, tenemos que dejar de ser tan clasistas, tan cerrados y tenemos que empezar a buscar nuevos esquemas más abiertos en donde nos respetemos unos a otros. Como bien decía Michael anteriormente, no se trata de si estamos a favor o en contra todo el tiempo, sino simple y sencillamente de respetar, aunque estemos en contra, respetemos que el otro tiene una forma distinta de ser, de verse o de hacer. De vivir, claro. Exactamente. Yo en este caso, en el área de mis estudios de la pedagogía, sí creo que el Ministerio de Educación y las autoridades educativas tienen que ver, porque no puede seguir funcionando un establecimiento educativo que está poniendo en riesgo a sus alumnos y a sus alumnas. En este caso, ya hubo la lamentable pérdida de una vida humana, pero ¿dónde está el alegrarnos por ese hecho? No hay ninguna razón de hacerlo. No, claro. Por otro lado, también todos los niños y las niñas que siguen estudiando ahí siguen corriendo algún riesgo hasta que no se haya realizado una evaluación pertinente del sistema educativo y de la calidad de personal que está atendiendo a sus hijos y a sus hijas. Y yo también regresaría otra vez, a mí me pega mucho desde el lado de los papás, porque por ser mamá procuro, trato y le pido a Dios que me ilumine para ser una mamá que guíe bien a sus hijas. Y digo, ¿qué de papás estamos haciendo mal? O como papás, mejor dicho, ¿qué estamos haciendo mal para que nuestros hijos se alegren? Para que nuestros hijos no se den cuenta, para que no digan, para que no denuncien, para que sean parte del bullying, por ejemplo, que ya se sabe incluso que esto es causa de deserción escolar en muchos casos dentro de nuestra juventud. ¿Qué está pasando en ese aspecto? Yo lo que creo que están bastante incómodos socialmente hablando es precisamente dividir a los grupos por buenos, malos, por blancos, por negros, por altos, por gordos, y no darnos cuenta de que sigue existiendo un desprecio por los seres humanos que no están dentro de mi propio círculo social. Entonces, y también la replicación de los odios, ¿verdad? Porque si a mí me han dicho palabras obscenas al respecto de mi orientación sexual, yo probablemente me voy a referir a ti por ser mujer o a vos por ser judío o de cualquier otra situación, ¿verdad? Sin darnos cuenta de que la característica que nos hace seres humanos está dentro de la esencia de nosotros mismos y de nosotras mismas, y que cualquier característica que creamos que es comodidad o cualquier otra situación realmente no hace una diferencia entre los seres humanos. Voy a avanzar un poco más, hay varios memes, siguen los memes siendo un medio de comunicación muy poderoso, muy gráfico y muy fuerte en muchas ocasiones. Vea estos, por favor. Los memes en nuestra sociedad son una forma en la que compartimos un suceso divertido, irónico e incluso hacemos críticas sociales. Así como lo podemos ver en estas imágenes, en las cuales podemos ver la brecha entre las clases sociales y el resentimiento de unos a otros. El asunto con los memes es que de alguna forma
creativa, burlona y en chiste reflejan una realidad también. ¿Hasta dónde esto, les pregunto, fomenta o no fomenta, llaman a la conciencia o no llaman a la conciencia? ¿Cómo creen ustedes que son recibidos? Yo considero que mucha gente, muchos lo asociamos con un medio de entretenimiento, como algo divertido, pero el trasfondo de esto es que realmente se estigmatiza, hay muchos temas raciales, religiosos, sexuales, etcétera, dentro de los mismos memes. Entonces, por más diversión, por más alegría, por más difusión de mensajes en las redes sociales, recordemos que son el medio por defecto, como mencionaba al principio, para nosotros los ciudadanos. Hablamos de que en Guatemala la penetración, por ejemplo, de Facebook es del 30%. Sí. 4 millones de guatemaltecos estamos en Facebook. Sí. O sea, muchísima gente está presente ahí, entonces nosotros somos los que alimentamos esa burla, ese racismo, esa discriminación de diversos tipos. Y es que tomemos en cuenta que los memes son producidos por una persona que no solo se manifiesta a través de imágenes, sino que en su relacionamiento social va a hacer eso, va a ir a discriminar, va a ir a menospreciar a una persona por su condición de género, por su condición social, por su condición de su orientación sexual o religiosa o por otras temáticas. O sea, no lo veamos como un hecho aislado y reitero que la preocupación debería de versar en que la mayoría de jóvenes estamos consumiendo Facebook, estamos consumiendo redes sociales y por ende memes. Entonces, no estamos trabajando para erradicar la discriminación, el racismo y todas las intolerancias de las que no abordamos hoy, pero que también podríamos abordar. Que me parece que estos, un par de estos de los que vimos ahorita son más una denuncia graciosa, señalando algo muy grave que existe en la sociedad de una forma irónica. Hay una diferencia entre riámonos juntos a riámonos de ti, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que esa es la diferencia que miramos en la sociedad, porque cuando hay un meme que lo que quiere es despertar odio y lo que quiere es denigrar la dignidad humana de una persona o de un grupo de personas, yo creo que ahí es el momento de que nos pongamos a reflexionar, ¿verdad? Porque si en un grupo de homosexuales o de mujeres trans nos estamos riendo como parte de las mismas comunidades de la diversidad sexual y bromeamos entre nosotros y nosotras, pues yo creo que está más o menos aceptado en la medida que no nos estemos ofendiendo, ¿verdad? Pero cuando ya se trata de denigrar la imagen de una persona o de un grupo de personas, yo creo que es donde deberíamos comenzar a razonar socialmente al respecto de que necesitamos respetar todas las diversidades que existen en una sociedad. Javier. Sí, yo creo que un tema importante es que en Guatemala hay varias cosas que todavía vemos como normales, digamos, no como algo anormal. Hay actitudes de rechazo que vemos como normales. Riámonos de las mujeres, los hombres. Riámonos de las mujeres, los hombres, riámonos de los hombres homosexuales, los hombres heterosexuales, riámonos de los indígenas, los no indígenas, y creo que esas actitudes sí definitivamente necesitan tener una contrarrespuesta, y es decir, mira, eso no es normal, como más o menos como lo que ha pasado en Guatemala en tema de la corrupción. Era algo tan cotidiano que nosotros ya estábamos acostumbrados, como anestesiados a la corrupción, ya lo mirábamos como algo normal. Y nuevamente, yo sí creo que desde la educación en la casa, desde la educación en la escuela y desde las vías de comunicación, lo que tenemos que hacer es educar a los guatemaltecos y decirles, miren, esto no es normal. O sea, lo que está mal no es que la persona sea gay o sea indígena o sea pobre, lo que está mal es el odio o que vos estás representando, digamos, el malestar que vos estás representando y ese rechazo que vos estás generando hacia esa persona. Eso es lo que está mal y lo que debería ser lo anormal. Me voy a la pausa rápidamente y volvemos para concluir el programa con un tema más. Gracias, amigos, por su sintonía. Estamos llegando al final de ese programa. Tema hay muchísimo que discutir, noticias y cosas que pasan en nuestro día a día. Yo creo que todos deberíamos ir parando un poquito más en nuestro diario vivir y darnos cuenta que tanto somos intolerantes con cosas muy pequeñitas, lo que vivimos dentro de nuestra casa, con nuestros vecinos, en el trabajo, a quién sí le hablamos, a quién no y por qué, cuáles son las razones, etcétera. Quiero caer en este bloque y quiero tocar este tema porque ha sido un revuelo a nivel mundial y tiene que serlo. La discusión también es importante sobre la intolerancia de género. Hicimos una encuesta en las calles preguntando lo siguiente y estas fueron las respuestas.
Para mí, no es por juzgar a alguien, pero yo creo que está mal. Pues no es por juzgar a las personas ni nada, pero para mí es que sí no deberían de juntarse porque es que por eso Dios creó al hombre y a la mujer. Sí, ¿por qué? Cada quien tiene su ideología y su criterio y pueden hacer con su vida lo que ellos crean, ¿verdad? Sí, cada quien su vida. No, porque creo que esa es ya la degeneración de la raza humana, pues. O sea, desde mis principios y desde mi punto de vista, para mí es algo intolerable, pues, de parte mía, pues. Y a pesar que el mundo de alguna forma, me parece a mí, o a lo mejor quiero creerlo, ha ido avanzando en estos temas de tolerancia de género, hay mucho que caminar aún. Claro. Voy contigo para empezar a discutir sobre esta encuesta, Jorge. Sí, pues mira, yo realmente pienso que la intolerancia tiene un campo social, pero también no debemos dejar de observar que el Estado es el único violador de los derechos humanos porque tiene el dominio y la hegemonía en la garantía de esos derechos humanos. Entonces sí, me parece fantástico que eduquemos a la sociedad, que aprendamos a irnos tolerando entre unas personas y otras, pero quien tiene que hacer esa normativa y garantizar que la dignidad humana es respetada es el Estado. Para eso es para lo que estamos pagando impuestos. Y por ejemplo, en el caso del matrimonio homosexual, a mí me alarma muchísimo que hay personas que dicen que están completamente en contra del matrimonio homosexual, pero estamos hablando probablemente de mi matrimonio y no del matrimonio de ellos o ellas. Entonces, cuando una persona se opone tanto y se empeña tanto en discriminar a otras personas, yo diría que hay algo dentro de su corazón que probablemente es parte de esa misma situación que quiere ocultar y que no se atreve a vivirla públicamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las personas que no se sienten bien por sus orígenes mestizos, todos en Guatemala o casi todos somos mestizos, y entonces quien realmente piense que las personas indígenas son todas esas situaciones que socialmente se piensa, entonces probablemente comienza a despistar o a tratar de pasar la atención hacia otras personas, comenzando a atacar a homosexuales o a mujeres o a cualquier otro grupo social. ¿Qué opinan de esta encuesta rápidamente? ¿Alguien más? Sí, yo lo que opino de la encuesta es básicamente que me preocupa, o sea, me preocupa que precisamente en el siglo XXI todavía haya tantas personas opuestas a la libertad de ser quien uno es y no sé si siempre es un tema de preferencia, o sea, finalmente hay muchas personas gays, lesbianas y de todo tipo que no es que hayan hecho una decisión consciente de ser así, sino que simple y sencillamente lo son. Y yo creo que es más una condición, no una decisión que también tenemos nosotros como sociedad que respetar, pero sí me llama mucho la atención y creo que en la medida en que precisamente los derechos de las mujeres, de los indígenas, de los gays, de las lesbianas, etcétera, etcétera, estén avanzando en la sociedad, vamos a ver cada vez mucha más resistencia, pero tenemos que seguir adelante en asegurarle, como bien decía Jorge, los derechos a las personas y tenemos que respetar su dignidad, y desde lo público y desde lo privado. Que el Estado es el que tiene que hacer esa armonía social, ¿verdad? O sea, yo te quiero mucho porque tú me quieres, pero también si tú llegaras a violentar mi integridad física, tendría que irte a denunciar. Y entonces el Estado tiene que imponer ese orden porque para eso es que tenemos un Estado. Voy a poner aquí punto a la encuesta que hicimos porque quiero avanzar en la noticia que sucedió hace pocos días en Orlando. Vamos a recordarla y tenemos sobre todo, que es en donde quiero llegar, más allá de la noticia, las reacciones del mundo y de algunos comentarios en Facebook. La madrugada del pasado 12 de junio, la discoteca Pulse de Orlando, Florida, se tiñó de rojo ante una terrorífica masacre provocada por Omar Mateen, quien entró armado al club y abrió fuego, dejando una cifra de 50 muertos y más de 50 heridos. En las redes sociales pudimos ver muestras de simpatía y dolor, así como comentarios de alegría y odio hacia la comunidad lésbica y gay. Las reacciones asustan también, Michael. Totalmente, y a mí me gustaría darle seguimiento a lo que mencionaba Jorge, y es que han surgido ya noticias acerca de que la persona, Omar Mateen, el terrorista o la persona enferma que cometió este acto, existía cierta posibilidad o indicios de que pudo haber tenido tendencias al homosexualismo. O sea, entonces justamente se complementa con ese dolor en el corazón